Ciudadanía informada, responsable y activa. Aquí comienza La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica conducido por la periodista Isabel Charlín y realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Información y análisis para la formación ciudadana. La Discusión Constituyente. Muy buenas tardes, en este soleado día, con mucho calor acá en Chillán, estamos dando inicio a una nueva edición de La Discusión Constituyente, un programa elaborado en conjunto por Empresas La Discusión y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, que está cumpliendo 15 años de presencia acá en la capital regional. Estamos a menos de 2 semanas del plebiscito. Es impresionante cómo ha pasado el tiempo, ya hemos tenido varios programas en los que hemos analizado muchas temáticas que se van a abordar en un eventual proceso constituyente, y el de hoy seguramente toca transversalmente a toda la población, desde los más pequeños hasta los más adultos, la educación. ¿Cómo debiera abordarse este tema en un eventual proceso constituyente y cuáles son los cambios que podrían efectuarse para mejorar nuestro sistema educativo? Para eso vamos a conversar hoy con dos invitados muy destacados. Vamos a saludar primero a María Loreto Mora Olate. Ella es profesora de castellano y comunicación social y doctora en educación. Buenas tardes, Loreto. Hola Isabel, buenas tardes Jorge, un gusto, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Jorge Ulloa Garrido. Él es profesor de Historia y Geografía, doctor en Educación y director del Centro Nacional de Liderazgo para la Mejora en Red. Hola, Jorge. Hola, un gusto saludarles y gracias por la invitación también. Vamos a partir de inmediato porque hay muchas interrogantes y quiero recordarle a los auditores que pueden efectuar preguntas a través de nuestro sitio de Facebook, La Discusión, donde se está transmitiendo este programa vía streaming. Loreto, ¿crees que se debería reconocer en una nueva constitución un valor social superior de la educación pública por sobre la privada? ¿Crees que se debería eliminar este concepto de Estado subsidiario, específicamente en el tema de educación? ¿Cómo evalúas tú cómo ha operado este principio de subsidiariedad en la educación que ha implementado la actual Constitución? Bueno, en realidad yo creo que esa pregunta es una pregunta central que engloba un poco esta discusión que tenemos en torno a la Constitución y su vínculo con la educación. La Constitución que actualmente nos rige, ¿no? El concepto, como tú mencionas ahí, de Estado subsidiario en torno a la educación y a otros ámbitos de la vida como la salud, ¿no? Responden a una matriz, de pensamiento, a una racionalidad, a una ideología que es la ideología neoliberal, ¿ya? Y que ha permeado, ¿cierto?, todos los ámbitos de nuestra vida y por lo tanto eso está consignado allí en este texto escrito, ¿no? Y que lo escrito y el lenguaje crea realidades y lo escrito con mayor razón tiene una fuerza. Por eso que este proceso en el cual nosotros nos encontramos como país producto de procesos sociales, ¿no? Estamos a puertas que los chilenos decidamos si queremos mantener esa constitución que tiene, ¿cierto?, para muchas personas, ¿cierto?, rasgos de ilegítima, ¿no? Y para otros no, porque a lo mejor protegen sus propios, algunos intereses, ¿no? Por lo tanto, la educación debe avanzar a un derecho, ¿no? Ya la UNESCO habla de la educación como un derecho humano. Por lo tanto, ya el proceso que ha vivido nuestro país, ¿cierto? En las reformas educativas con todas sus luces y sus sombras, ¿no? Porque tampoco ha sido un proceso perfecto. Sí hay leyes, ¿cierto?, en los últimos 5 años que dan luces, ¿cierto?, y paso a que nosotros nos cuestionemos respecto a cómo estamos entendiendo la educación en nuestra Carta Fundamental.
Si tú miras, y si los auditores, ¿cierto? Y nuestros también, ¿cómo decirlo? Espectadores. Claro, sí, porque estamos con multiplataforma. Al leer la letra de la Constitución al leer, ¿verdad? También los argumentos de la otra parte, por así decirlo. Siempre es bueno desde un espíritu crítico leer ambas partes. Esta matriz neoliberal ha permeado la vida, ¿ya? Por lo tanto, creo que eso no se va a cambiar solo con un cambio constitucional. ¿Ya? Eso obedece a procesos mucho más profundos. Nosotros somos mirados desde el exterior como un caso muy extraño, es decir, nuestro sistema educacional, ¿verdad? Es un modelo mixto, es decir, no en todos los países existe esto de los colegios particulares subvencionados, por ejemplo. Ya es educación estatal o educación privada, ¿ya? Pero para nosotros, ¿cierto? Eso es algo que está como dentro casi de nuestro ADN, ¿no? Y la educación, ¿cierto? También ha sido un ámbito desde el cual se ha operado, por así decirlo, y somos como, por así decirlo, muchos quizás hijos sanos del neoliberalismo, ¿no? Por eso te cuesta mucho de pronto comprender el tema educativo desde otra lógica, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que ya la ley de educación pública promulgada en 2017, ya da unas señales, ¿no? Y su objetivo está en recuperar, eso está dicho textualmente en el texto, recuperar, ¿verdad?, la educación pública. Y hay una alusión, tú sabes, Isabel, una profesora siempre, en la estrategia 2020-2028 del Sistema de Educación Nacional Público, hay mucha alusión a esta autora, a esta historiadora. Aquí Jorge es profesor de historia, ¿cierto?, como primer amor. Salude a esta autora, Sol Serrano, con su libro El Liceo, ¿ya? Hay unas citas de este libro donde habla claramente que el espíritu, ¿verdad?, de la educación pública era otro, era el formar ciudadanos, no solamente para que ellos tuviesen un mejor vivir y tuviesen ganancia económica para ellos, sino que se formaban ciudadanos para que ellos, ¿cierto?, ayudaran a la construcción de un país. Y en el fondo, ese espíritu, el que ha estado, ¿cierto?, permeado a la base desde una ideología neoliberal. Jorge, a tu juicio, ¿se debe relevar el valor social de la educación pública en una eventual nueva constitución? Bueno, mientras te escuchaba, pensé en lo siguiente. Me van a permitir usar una pequeña metáfora para hacerlo. Pucha que están caras las paltas, ¿ya? Pucha, algunos pueden comer palta y otros no, po, porque las paltas están caras, po. Entonces eso en una economía de mercado parece, y nadie se lo cuestiona. ¿Quiénes tienen derecho a comer palta? Los que pueden pagar. Y los que no tendrán que conformarse con mirar. Lo que sabemos es que la educación no puede ser tratada como un bien de mercado. Eso es el consenso que hay en casi todo el mundo. Y en segundo lugar, hay consenso porque nuestros principales referentes en materia de educación, y no es porque sean países desarrollados, ellos tienen una historia muy similar a la nuestra, pasaron por lo mismo que hemos pasado nosotros. La educación es un derecho. Pero ante todo, yo estoy de acuerdo, ¿ya?, que la educación es un derecho humano. ¿Y por qué es un derecho humano? Primero, porque las personas tienen derecho a desarrollarse íntegramente en sus expresiones artísticas, culturales, en sus expresiones intelectuales, de todo tipo. Concebimos al ser humano como un ser integral, que no es solo intelecto, también es emoción, es también espíritu. Por tanto, la educación debe contribuir fundamentalmente a ese desarrollo. Ahora, ¿por qué decimos que es un derecho humano? Eso explica el por qué tenemos acuerdo que la obligación sea obligatoria al menos por una cantidad de años en nuestra actual constitución, ¿ya? Entonces,
Esto a propósito de que algunos dicen que esto va a cambiar todo, que vamos a tener una hoja en blanco, lo más probable es que no sea así, porque hay elementos que probablemente no vamos a poder dejar de continuar. Como por ejemplo, ¿cómo podríamos renunciar a la cantidad de años que la Constitución le asegura a los niños y jóvenes obligatoriamente que asistan a la escuela o que asistan al liceo? Segundo, ¿por qué tenemos que cuestionar en esta misma línea el principio de la subsidiariedad? Y permítanme aquí, al igual que mi compañera, actuar de profe y decir, el principio de subsidiariedad en la práctica opera muy bien. Dejemos la iniciativa al mercado y particularmente a los privados. Y cuando el mercado y los privados no estén interesados, entonces entra el Estado. ¿Qué ha ocurrido en educación? Bueno, en educación ha ocurrido que se ha privilegiado la educación que se pueda pagar. Ahora, alguien puede decir, yo tengo derecho a pagar, ¿sí? Tiene todo el derecho del mundo a pagar por la educación o por el colegio que vayan. Pero lo que muestra la evidencia es que en la práctica, cuando el Estado se desentiende, los efectos los tenemos en este país, así como uno de los países más estudiados para ver los efectos de políticas de este tipo. ¿Cuál es el principal efecto de ese principio aplicado a educación? Es que tenemos uno de los sistemas más segmentados socialmente del mundo. Uno de los sistemas no solo segmentados geográficamente, sabemos dónde están cierto tipo de colegios y dónde están otro cierto tipo de colegios, sino que también socialmente. Sabemos que hay colegios para quienes no tienen ni un peso y por tanto se tienen que conformar con ir al colegio gratuito que corresponde o que pueden acceder, y sabemos que hay colegios de otro nivel. En los principales países del mundo, la educación pública es un referente y no es la excepción. Aquí en Chile hemos pasado desde los 80 de una matrícula de alrededor del 70% de la educación pública, hoy día un 35%. ¿Qué ha ocurrido en contrario? Que la educación pagada, ya sea particular subvencionada o particular pagada, ¿cierto?, ha crecido en Chile sustantivamente y hoy día representa mucho más de la mitad de la matrícula total del país. Entonces, nosotros en Chile hemos navegado en un sentido contrario a como lo han hecho los principales referentes en materia educativa en el mundo. Y segundo, hemos puesto en el sistema escolar los principios de la economía de mercado y la evidencia abrumadora es que no ha generado los resultados que esperábamos en calidad y en equidad. Eso por ahora. Loreto, se han dado algunos pasos, tú lo nombrabas recién, con reformas que se han realizado en los últimos años. Una de ellas fue el término de la municipalización que se está efectuando de manera gradual y reemplazar, digamos, a los municipios como sostenedores por los servicios locales de educación pública. No sé, ¿cómo evalúas tú la experiencia que ha habido hasta el momento en ese sentido? ¿Crees que es un cambio positivo el cual debería profundizarse o no? Mira, en realidad acá nosotros todavía no pasamos a servicio, ¿no? Pero sí ya existe una evidencia al respecto y una de las potencialidades que se observa, ¿cierto?, con el tema de los servicios locales de educación, como se concibe como un estamento intermedio de liderazgo, por así decirlo, un liderazgo más situado, y también tiene toda esta impronta pedagógica, o sea, de prestar por así decirlo, un acompañamiento a las unidades educativas desde lo pedagógico, ¿no? Más allá, ¿cierto?, de la administración, ¿cierto?, sino que como apoyar, ¿cierto?, esta comunidad educativa a que consigan, ¿cierto?, entregar una educación de calidad, ¿no? Y también esta ley, ¿cierto?, promueve el respeto al territorio, es decir, que respetar los proyectos educativos conforme a las identidades territoriales, es decir, actualmente estoy trabajando como investigadora en un Fondesit, donde el campo, ¿cierto?, el territorio de investigación es el norte chileno,
en la trifrontera. O sea, esas escuelas rurales, esa ruralidad del norte, esa ruralidad de Atacama, no es la misma ruralidad de Ñuble, ¿ya? Por lo tanto, este cambio, ¿cierto? Esta búsqueda de ya no seguir con las escuelas adscritas a los municipios, tiene esta impronta en la búsqueda de lo pedagógico. Ahora, sí, como todo proceso, ¿no? Hay aspectos por mejorar, hay etapas de ajustes. Aquí, bueno, Jorge lo puede hablar con mayor propiedad de lo que puedo hablar yo del tema, la importancia de los liderazgos de los directores, de las directoras, los liderazgos docentes también entran en juego para que el espíritu de la ley, toda la estrategia que se puede armar, los proyectos educativos, los PME, hagan carne y vida en el destinatario más importante que son nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, desde allí, en lo personal, veo un mensaje como más esperanzador, ¿no? Frente al proceso. Pero yo insisto también en otra cosa, que Jorge también lo ha dicho en esta segmentación social. Lo público está muy desprestigiado. Los públicos, no, ya a priori uno los considera como malos. Una escuela pública municipal a priori tiene que ser de mala calidad, y eso tampoco es tan así. O sea, no hace mucho, quizás tú, Jorge, como eres de profesor de historia, tienes mejor memoria que yo para las fechas, pero eso también se evidenció en el resultado de CINCE, ¿no? Donde habían escuelas municipales que tenían mejor resultado que colegios particulares subvencionados. Entonces también las familias, y también de esta sociedad neoliberal y capitalista en la que vivimos, quieren ir a un colegio particular subvencionado por un tema aspiracional. Y voy a decir una cosa, va a ser muy coloquial. Bueno, porque usan un uniforme más lindo, pero en el fondo el servicio, lo que se entrega de educación, ¿no? O sea, no, los colegios municipales han avanzado mucho. Partamos de la base que los colegios municipales reciben los mismos textos de estudio que los particulares subvencionados. Entonces, el currículum, son muy pocos los colegios particulares subvencionados que tienen programas propios. Los programas lo establecen, ¿no? Que hay flexibilidad curricular, los programas de estudio son una propuesta curricular, ¿ya? Las comunidades educativas pueden generar sus propios programas de estudio, pero esos son casos, pero muy mínimos, ¿no? Por lo tanto, insisto que hay algo instalado ya en la racionalidad nuestra. Ya está como un prejuicio de aquello. Las escuelas municipales, públicas, si queremos llamarlas así, han avanzado mucho desde el regreso a la democracia a la actualidad. O sea, no son las mismas escuelas. Es cierto, ahora la cancha, ¿cierto? El juego está, el gran desafío está en el aula, ¿ya? Se mejoró la infraestructura, se mejoraron, ¿cierto? Las remuneraciones de los docentes, hay ahora una carrera docente. Sí, yo puedo tener algunos cuestionamientos, que es un tema también individualista, ¿cierto? Porque no se evalúa ahí como el trabajo en equipo, la mejora en equipo, en fin. Pero bueno, son pasos, ¿no? Y que es necesario ir avanzando, pero todo esto otro de aspiracional también nos pesa como chilenos. Jorge, hablábamos recién del sistema actual que tenemos, ¿no es cierto? Tal pareciera que la libertad de enseñanza se ha asimilado a la libertad de empresa, que las escuelas han adoptado un cierto rol de agentes económicos. Estoy pensando en el sistema particular subvencionado específicamente. ¿Sigue predominando el bien superior de los sostenedores por sobre el de los niños, a tu juicio, pese a las reformas que ha habido por mejorar el sistema? Bueno, yo creo que el principio de la libertad de enseñanza es el segundo principio que hay que discutir. Primero, cuestionar, y segundo, discutir para un eventual proceso constituyente. ¿Por qué? Porque en la práctica ese derecho ha sido asimétrico. ¿Qué significa? Que el derecho a la libertad de enseñanza, no es equivalente al derecho que tienen las familias respecto de eso. Y efectivamente, como tú dices,
hay acuerdo de que pareciera más libertad de empresa para los empresarios de la educación, más que libertad también para las familias. ¿Qué ha pasado? Y es lo que sabemos. Este es un principio de la economía neoliberal y que funciona súper bien en algunos casos, ¿cierto? Y para cierto tipo de actividad económica. Porque aún así, los propios teóricos no han podido explicar las distorsiones que en la práctica tiene el principio de la libertad. Hay monopolio, hay monosomio, oligopolio, en distintas esferas de la actividad económica, y en educación particularmente no ha estado ajena. Entonces, cuando hablamos de libertad, la pregunta es, ¿en qué se ha transformado esta libertad? La libertad para las personas hacer el proyecto educativo al que puedan adscribir las familias. Pero la pregunta es, ¿las familias han tenido la libertad completamente? Y hablando de todas las familias para acceder a esos proyectos educativos, nosotros sabemos que en la práctica no es así. Y por eso que este principio de libertad ha sido asimétrico en la Constitución. Y se ve en la práctica claramente como me puedo instalar con un proyecto educativo, pero ese proyecto educativo en la práctica también ha servido para discriminar. Ojo, tuvo que venir la ley de inclusión para que se empezara a impedir que se echaran a los chiquillos que les iba mal o que tenían ciertas dificultades porque les tiraban para abajo el promedio CIMSE, o a las chiquillas que estaban embarazadas porque no atentaba contra el proyecto educativo, o a los niños o a las familias que no lo tenían ya para... Aquí en la región hubo un colegio emblemático que tuvo que pasar de privado a particular subvencionado, y muchas familias cambiaron de condición desde el punto de vista de sus ingresos por una crisis. Bueno, y muchas de esas familias se tuvieron que ir a otro lado. Entonces, la pregunta en la práctica, ¿esa libertad ha sido similar para la familia? No, no lo ha sido. Entonces, uno no puede estar con un principio que en la práctica beneficia a unos, pero perjudica a otros. Y por eso es que ese principio hay que cuestionarlo, analizarlo y eventualmente plantear cómo lo podríamos recompensar en una futura nueva constitución, pero donde además podamos incorporar la posibilidad de que existan proyectos educativos no tradicionales en este país, como existen en otros países, por ejemplo, proyectos educativos asociados a minorías étnicas. Canadá es un ejemplo extraordinario en América para mirar cómo el Estado canadiense educacionalmente ha incluido a las minorías étnicas de ese país. No se escucha. No te escuchamos, Isabel. Perdón. Loreto, ¿tú crees que es posible integrar a los colegios particulares subvencionados a los servicios públicos de educación, pero reconociendo que no son equivalentes y también relevando el término de cooperación por sobre el de competencia? ¿Cómo podríamos sacarle, si se puede decir, sacarle el jugo a este sistema con lo que hay, mejorándolo? Y no tampoco echando todo por la borda, porque yo me imagino que también hay cosas positivas que se han hecho durante estos años. Entonces, ¿cómo se puede integrar este sistema? Es que ahí también, yo creo que hay un tema legal, porque en el fondo, en su definición, los colegios particulares subvencionados no son colegios municipales. Entonces, los consejos, ¿cierto?, locales están pensados para los colegios municipalizados, ¿ya? Ahora, esa pregunta también la puedo responder de manera proyectiva, es decir, quizás estamos acostumbrados a lo inmediato, ¿ya? Y los procesos son largos, ¿ya? Por lo tanto, esto podría ser una posibilidad en un tiempo más, ¿ya? Pero ahí es donde es importante el tema constitucional, porque a partir de esa definición, ¿cierto?, que se haga, ¿ya? Eso también va a entrar, yo creo que se va a entrar en una discusión, ¿ya? Yo veo poco probable, por ejemplo, eso también se discutió con el tema de la ley de inclusión, lo recuerdo patente porque también tengo noticia del caso que nombra Jorge allá en su territorio, de que supuestamente el Estado pudiese comprar estos colegios, ¿ya? Eso lo veo, en la actualidad lo veo muy poco probable que el Estado pueda comprar
no sé, todos los colegios subvencionados del país, ¿no? Entonces ahí ya es un tema que yo no podría tener una respuesta ahora sí tan certera, porque también yo creo que esos son procesos y que también va a haber una respuesta con esto, ¿no? Con lo que estamos viviendo y nos queda poco, ¿cierto? Que Chile va a decidir, ¿ya? Jorge, ¿quieres agregar algo? No te escuchamos. No te escuchamos. Me había muteado para no hacer ruido externo, ya. Sí, yo creo que interesante. Mira, hay que partir de un dato histórico, a propósito de que, recordándome mi pasado de profesor de historia, que ya hace muchos años que ya no enseño historia, solo cuando estudiaba con mis hijos, nada. Entonces, este país siempre ha tenido educación particular pagada, siempre, toda la vida. Y yo creo que, desde mi punto de vista, yo no discutiría ese derecho que tienen las familias de querer tener ese proyecto. Perdón, pero los privados. Sí, particulares privados. Sí, eso están en todas partes del mundo también. En todos lados, sí, por supuesto. Pero una cosa muy distinta es cuando en el otro lado tienes a una persona que no tiene cómo pagar para acceder a una educación del mismo nivel. Eso es lo que está. Y ahí ocurre la gran mayoría. Yo creo que Chile avanzó en este sentido en un buen camino. Pues te sabes, la ley de inclusión y todas las últimas discusiones, gratuidad y todo lo demás, avanzó en la línea correcta. Porque eso significa, mira, en Chile, y esto hay que ser justo, hay que recordarle a la gente, en democracia establecimos el copago o el financiamiento compartido. Entonces alguien dijo inocentemente, oye, si las familias también pueden aportar. Muy bien, pues, que aporten. Y el resultado fue, como nunca antes había ocurrido en Chile, la aceleración de la segregación social. Entonces, a medida que incluso alguna gente no sabe, hay colegios particulares subvencionados que son gratuitos, que no cobran. Lo que ya nos está diciendo que efectivamente pareciera que se puede ser privado y no cobrarle a las familias. ¿Me entiende? Entonces hay una serie de matices en esta discusión que hay que discutir. Entonces, la problemática, ¿cómo se resuelve? Tenemos que discutir cómo vamos a entender lo público. Una educación pública es aquella que provee y financia el Estado, o como existe en otros países del mundo, que es una educación pública que financia el Estado, pero la proveen personas distintas, como el símil de los subvencionados que tenemos en Chile, en particular subvencionados. Eso es una primera discusión. Lo segundo que hay que plantear es que es una discusión que tiene que ver con la corrección que tenemos que hacer. Mira, en mis clases de posgrado lo conversamos con los estudiantes, incluso de pregrado lo ponemos de esta manera. Nadie entiende por qué se generó esta suerte de reglas tan injustas para un sector de la educación, como es el municipal, y tan distintas para el sector privado. Me explico. Mientras un liceo o escuela municipal tiene que hacer un engorroso sistema público de selección de profesores, los privados no tienen esa obligación. Mientras los profesores del sector público se tenían que evaluar, estos otros no. Si yo tengo que despedir a un profesor porque no hizo bien su pega, en todos lados hay personas que no hacen bien su pega. Si tengo que despedir a un profesor que no hace bien su pega, en el sector particular a fin de año le entregan el sobre azul. En el colegio municipal tienen que hacer un sumario. Si tengo que comprar ampolletas para el colegio municipal, este colegio tiene que hacer licitación y tiene que regirse por las reglas del mercado público. En cambio, el privado va, compra, recibe la factura y listo. Mientras el colegio municipal le dieron asistencia, subvención por asistencia promedio, bueno, algunos otros establecimientos, como los corporados, les dieron asistencia global, pago global de subvención. Entonces tú te preguntas, ¿por qué tantas disparidades para un mismo sistema? Para profesores, para estudiantes, para directivos, para familias. ¿Por qué? Entonces,
yo tengo que creerle a uno de los informes técnicos que han emanado de la OCDE, organización a la cual pertenecemos en Chile, y que ha dicho que este sistema intencionadamente se diseñó para destruir la educación pública. Entonces, lo que tenemos que conversar es por qué necesitamos fortalecer la educación pública. Y vuelvo al inicio, porque está demostrado que la educación pública fortalecida garantiza el acceso a la educación como un derecho y no como un bien que se transa en el mercado. Loreto, ¿crees que en esta discusión constituyente debiera abordarse la posibilidad de consagrar el derecho a estudiar en cualquier momento de la vida y no solamente hasta cierta edad? Buena pregunta. Es otro tema ahora con toda esta discusión que hay, situación lamentable que están viviendo los becarios Chile, ¿ya? Lo relaciono con aquello. Sí, en realidad también los organismos internacionales han declarado esta idea, este concepto de la educación permanente, de la educación, ¿cierto?, a lo largo de la vida, ¿ya? Por lo tanto, nosotros sabemos que nuestros profesores, no todos acceden, ¿cierto? Los que trabajan de pronto en ciertos colegios no tienen los beneficios para postular a los programas que entrega el CPIP, ¿ya? Entonces, muchos profesores tienen que invertir de su propio bolsillo cierto dinero para perfeccionarse, ¿ya? Yo creo que sí, eso tendría que estar consagrado, pero yo ahí tengo como otro hilo, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con posgrado, yo creo que también tiene que regularse, es decir, tiene que regularse conforme a las necesidades país, ¿ya? Porque en el fondo tú puedes formar, y hay un concepto que a mí no me gusta mucho, y que está desde la institucionalidad, esto de la formación de capital humano avanzado, ¿ya? Pero si esas personas después no tienen donde ejercer, especialmente los doctorados, ¿no? Hay una sobreoferta también de pronto de programas de magíster, no todos de la mejor calidad, y que en el fondo juegan con las ilusiones de las personas que buscan perfeccionarse. Entonces yo creo que eso también ahí es importante que todos esos estudios vayan en torno al proyecto país. Jorge, aparte de esta misma pregunta, quería agregarle otra cosa más. Aparte del derecho a estudiar en cualquier momento de la vida, también debería consagrarse el derecho a la conectividad digital, sobre todo ahora después de la experiencia que hemos tenido en pandemia, de la importancia que tiene la conexión digital para aprender. ¿Estas dos cosas deberían, a tu juicio, estar en el proceso constituyente, debatirse? Sí, yo creo que tenemos que debatir en primer lugar, que estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Loreto, pero hay que discutir qué entendemos por educación para la vida. Eso es lo que hay que discutir. O sea, hoy día estamos acostumbrados a centrar la educación, primero, preescolar, que se incorporó hace muy poquito, pero fundamentalmente básica y media. La educación superior no está en ningún lado garantizada. Ningún lado. La obligatoriedad es hasta cuarto medio. Entonces no está garantizado. Muy bien. Supongamos que entendemos en este país que necesitamos estudiantes en educación superior y que a propósito de lo que Loreto me decía, dirigí el propedéutico en la universidad y también el programa PASE. Nos daba alegría cuando teníamos la posibilidad de que estudiantes de recursos económicos muy disminuidos, de familias pobres, pero muy talentosos, porque tenían enormes capacidades, pudieran acceder a la educación superior. Nosotros no quisiéramos que existieran programas, así que tipo programas especiales para atender a estudiantes de estas características, donde apenas un porcentaje bajísimo de ellos puede acceder a la educación superior. Pero también está, ¿qué pasa con nuestra vida futura? Las esperanzas de vida se han alargado. Hay países modernos que se están preocupando por tener opciones de estudios para adultos mayores de tercera edad, incluso de cuarta edad. Entonces tenemos que pensar una educación para la vida. Las personas tienen derecho a desarrollarse. Y hay un dato que es importante, que de los estudios en Chile se desprende, sobre todo de los estudios sociales. ¿Tú sabías que el sector más rico de este país tiene posibilidades
para sus hijos de segunda, tercera y a veces hasta cuarta posibilidad de estudiar a lo largo de la vida. Un pobre, si logra terminar la universidad, tiene que salir a trabajar y con muchas dificultades poder seguir estudiando o poder profundizar posgrado, como lo señalaba, o bien estudiar otra carrera. Hoy día estamos en un mundo en que probablemente necesitamos repensar lo que vamos a estudiar. Y es probable que desde quedar con cierta obsolescencia tecnológica hasta cierta obsolescencia de mercado. Entonces, las personas tienen derecho a reconvertirse. Entonces, hay que discutir la educación a lo largo de la vida desde mi punto de vista. Y segundo, en esta pandemia, más que nada ha quedado demostrado que pareciera que la conectividad tiene al menos el mismo nivel que la luz, el agua, el teléfono, como necesidades básicas de las personas, ¿cierto? Y por tanto, si eso lo incorporamos a educación, probablemente hay que pensar también si estamos en condiciones de garantizar una buena conectividad para acceder a los estudiantes en condiciones desfavorables particularmente, ya sea socioeconómicamente o en condiciones geográficas muy adversas, donde no se puede acceder. Y por esta tecnología podríamos tener escuelas en la casa, con toda esta lejanía. ¿Deberían las autoridades, Jorge, estar ya pensando en estos momentos cómo equiparar la cancha? Porque todo apunta a que el 2021 va a ser un año irregular, semipresencial quizás, y muchos niños a lo mejor van a completar 1 año y medio, casi 2 años sin clases presenciales. ¿Tú crees que ya debería estar organizándose cómo equiparar esta cancha digital, si se puede decir? Sí, mira, las proyecciones que hay de algunos especialistas asociados a la UNESCO, al CIAE de la Universidad de Chile que han estado y otras universidades que han estado trabajando harto esto, plantean que en algunos casos, digamos, el problema lo vamos a tener hasta 3 años y la brecha se va a incrementar entre los estudiantes de sectores socioeconómicos altos y los sectores socioeconómicos bajos. La brecha se va... Pero hay que pensar que la conectividad nos puede ayudar, pero probablemente también tenemos que ser ingeniosos en buscar otras alternativas. También podemos trabajar. Estuve la semana anterior en un programa que servimos para el Ministerio de Educación con directivos escolares e invitamos a una escuela de Lota. La escuela de Lota decidió hacerle clase a los estudiantes, la escuela Thompson Matthew, arrendando un espacio en la televisión comunal. ¿Me entiendes? Y un profesor me decía, tuve que transformarme en un productor. Él era el que producía el programa, que organizaba a todos los profesores, una experiencia maravillosa. Y así como esas hay muchas. Segundo, el radioteatro. Tercero, ¿para qué hablar del teatro propiamente tal? O sea, tenía una cantidad de posibilidades, por tanto, probablemente los profesores vamos a tener que desenterrar algunas estrategias, pero también probablemente vamos a tener que ser ingeniosos para incorporar otras. Porque desde mi punto de vista, lo más relevante que hay que preguntarse es qué necesitan hoy día los niños. Y quiero agregar un tema que no estaba no lo hemos tocado, pero yo quiero tocarlo. Porque hoy día más que nunca hay que preguntarse qué necesitan aprender nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes y señoritas. Y desde ese punto hay que repensar el currículum. Hoy día son claves ciertas habilidades para el siglo XXI y esta pandemia lo ha demostrado. Entonces también tenemos que pensar como país qué es lo que necesitamos en términos de currículum de aprendizaje para nuestros niños y niñas a lo largo de toda su vida y para qué hablar de la vida post-escolar o universitaria. Loreto, ¿qué cambios le harías tú al currículum? Tal como pregunta Jorge. Te agradezco mucho esa pregunta porque en realidad tiene que ver con mi interés investigativo y las líneas que yo desarrollo, ¿no? Que tiene que ver con educación intercultural, ya relacionado con estudiantes migrantes, ¿ya? El currículum con la pandemia quedó totalmente tensionado y hay una antigua discusión que volvió a emerger respecto de la densidad de nuestro currículum en Chile,
¿ya? Con esto de la priorización curricular. Es decir, o sea, se pudo priorizar ciertos objetivos de aprendizaje de una cantidad, ¿cierto?, bastante considerable, reducirlo a unos cuantos, ¿ya? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Entonces, si estos son los prioritarios, entonces los demás, ¿ya? Entonces ahí se revive una antigua discusión. Yo voy a decir algo acá que tengo una hipótesis. Yo creo que si se produce, ¿cierto?, este cambio constitucional, perdón, y la apruebo es la que resulta ganadora, ¿no? Yo vaticino que va a haber de la mano, tendría que producirse un cambio en el currículum, ¿ya? Una reforma curricular, ¿ya? Yo veo eso, ¿ya? También veo una necesidad, como dice Jorge, de la mano de aumentar o de establecer, por así decirlo, la conectividad como un derecho para los niños y niñas, para que puedan tener la continuidad de estudios. También hay que fortalecer a los profesores. O sea, aquí hablamos de la conectividad para los niños, pero nadie habla de los profesores. Es decir, a ver, este año escolar, ¿ya? Yo lo digo de cerca porque también estuve hace muy poco ocupando un cargo de gestión escolar. El sistema ha estado mantenido por los profesores, principalmente. O sea, los profesores han tenido que invertir en computadores, han tenido que aumentar su banda ancha en las casas, han tenido que transformar, como dice Jorge, los espacios familiares en salas de clase, en oficinas, en fin, o sea, el ministro está preocupado de que, claro, que los niños tienen que, comillas, volver a clase, ¿ya? Y se está ahora en la agenda noticiosa que quieren adelantar el inicio del año escolar. O sea, yo creo que hay que preocuparse de fortalecer a los profesores en las estrategias, como dice Jorge. Es decir, hay la conectividad, muy bien, pero en el caso donde haya lugares de difícil acceso a conectividad, hay comunidades educativas que solas, de forma autónoma, han levantado sus soluciones, ¿ya? Y han hecho radio escolar, ¿ya? Coelemu estuvo trabajando con radio antes de que se preocuparan, ¿cierto? Y pudieron implementar entregar implementación computacional y de conectividad a sus niños. Por lo tanto, la tecnología, la conectividad en sí misma no soluciona el problema. Una super banda ancha, un super computador, no va a solucionar el problema en la educación. O sea, los profesores tuvieron que levantar un sistema de un día para otro, aprender a hacer clase a distancia, a manejar plataformas. O sea, y ahora se les dice que a lo mejor el año escolar se va a adelantar. O sea, el estrés docente que están viviendo los profesores en Chile, nadie habla de eso. Nadie habla de eso. O sea, yo les decía, si eso ocurre, el próximo año nuestros colegios van a estar llenos de licencias, porque los profesores están agotados. Esto ha sido un desgaste económico para ellos y emocional también, ¿ya? Y hacer toda una modificación del currículum, una priorización, no solamente la priorización ministerial, sino que también, como buenos profesores han tenido que adaptar este currículum, esta implementación curricular a sus propios contextos. Es decir, este tema a distancia no es fácil para los niños que tienen alguna necesidad educativa especial. Ya no es fácil también para los propios grupos etarios de los profesores. Por lo tanto, de la mano de la conectividad, que volviendo al tema constitucional, ¿no? También lo pronto, ¿ya? Hay que preocuparse de los profesores. Jorge, ¿cómo podríamos incorporar a los profesores, a los padres y a los propios alumnos para que sean intervinientes directos en el proceso de control y gestión de los establecimientos educacionales? Porque uno pareciera ver que están muy alejados, tanto los padres como los alumnos y los propios profesores están un tanto alejados de la toma de decisiones en los establecimientos. ¿Cómo podría integrarse esto? Quizás generando estamentos democráticos. ¿Cómo podría generarse
Interacción. Aquí viene el valor de la educación, porque los derechos se aprenden ejerciendo los derechos, no se aprenden por discurso. Entonces, cuando tú tienes un colegio fuertemente autoritario, lo que esos niños están aprendiendo, además de matemática y lenguaje, es que cuando ellos estén en situaciones de poder, probablemente van a proceder de la misma manera. Entonces, por eso, tener una escuela democrática es un imperativo moral. ¿Qué significa? Que formamos a los niños en democracia, viviendo la democracia en la escuela. Tú me hiciste acordarme de un proyecto de un colegio, del Colegio Carlos Boitila en Santiago, que se organizó como una república. Organizaron el colegio. El tesorero se llamaba ministro de Hacienda, ¿ya? Y tenían un presidente de la república y era de los alumnos, no era el director ni la directora. Entonces, lo que te quiero decir es que crear culturas participativas, ¿ya? Es todo un reto para la gestión de escuelas modernas. Y eso significa que tenemos que reconocer que los padres, que los niños, que las niñas, que las familias tienen derecho. Pero por el lado de nosotros, los profes, tenemos que ser capaces de sacar el fantasma de que los padres no saben de esto. Hay experiencias muy bonitas donde los padres están participando y han sido verdaderos aliados de sus proyectos educativos, de sus decisiones, y además que el valor hoy día de la transparencia, de dar cuenta de cómo se están usando particularmente los recursos públicos o los recursos que las propias familias le entregan a los colegios, es un valor impagable de cualquier democracia sana y moderna. Entonces, es un tremendo desafío la democratización de las escuelas, la participación de los distintos actores en la toma de decisiones y hacer verdaderas alianzas para fortalecer los proyectos educativos. Lo que sabemos es que allí donde hay escuelas, donde hay liceos que han hecho estas alianzas y fuertes alianzas con las familias y con la comunidad y con el entorno, de verdad tenemos unos estupendos resultados. Y hay varios ejemplos de eso. Loreto, en el ámbito de la educación superior, ¿debiera el Estado asegurar un financiamiento basal preferencial a las instituciones de educación superior públicas o con vocación pública? ¿Debería eso también abordarse en una eventual constitución? Sí, en realidad en esta conversación también surgió ese tema, es decir, la educación superior no está, en ninguna parte de la Constitución está establecida como, ¿cierto?, como una responsabilidad, ¿cierto?, del Estado y parte de como una obligación, ¿no? Y bueno, también es un tema que está hoy día sobre la mesa respecto al financiamiento y al presupuesto con el cual, ¿cierto?, van a contar las universidades, especialmente las estatales, ¿cierto?, con una reducción presupuestaria, ¿ya? Argumentando que por el tema de la gratuidad no hay más recursos y que en realidad hay todo un tema para los rectores, ¿cierto? Porque cómo, ¿cierto?, se desarrollan los otros ámbitos y roles que tiene una universidad, ¿no? Que es la investigación, la difusión y la extensión. Es decir, la pandemia también ha provocado de que los estudiantes congelen, ¿ya? Es un misterio también cómo van a estar las admisiones a las universidades este próximo año debido a esta situación. Por lo tanto, yo diría que el tema universitario es un tema que está demasiado delicado, con más que encuentro yo que los propios colegios. En los colegios hay otros condicionantes, pero en el ámbito universitario está delicado el tema. Y mira, con tu permiso, Isabel, pero está todo relacionado, ¿no? Respecto a lo de la formación para la vida, ¿ya? También hay no quiero que se me vaya esta idea. En Ñuble hay hace muy poquito, hace como 2 semanas, un observatorio acá de una universidad publicó unos resultados donde hay un alto porcentaje de personas, especialmente varones, trabajadores de zonas rurales de Ñuble que son analfabetos. Y aquello es una situación bastante preocupante, porque como dice Jorge, o sea,
cómo van a ejercer sus derechos, ¿no? Es decir, hay una barrera más allí para que ellos como personas, como ciudadanos, puedan ejercer sus derechos. Yo creo que esa es una problemática que como nueva región, ¿no? No puede quedar ahí olvidada, y allí las casas de estudio que componen nuestra región de Ñuble, yo creo que ahí hay una responsabilidad con ese grupo de personas. Es una cifra, es un dato que no nos puede enorgullecer, pero para nada. Por lo tanto, de ahí la importancia de la formación para la vida, es decir, una persona, un trabajador, un trabajador del campo, un obrero de la construcción, aunque tenga 50 años, es decir, él tiene derecho a educarse, es decir, él tiene derecho a alfabetizarse. Por lo tanto, eso no nos puede volver a ocurrir. Jorge, bueno, se nos va ya el programa. Si pudieras sintetizar, a tu juicio, ¿cuáles son los principales temas que debería abordar el debate constitucional en torno a la educación? A tu juicio, lo más importante a modo de reflexión ya terminando el programa. Mira, una primera cosa que yo creo es que hay que poner sobre la mesa, cuestionar y discutir los dos principios fundamentales que han estado de alguna manera permeando la forma como la educación se ha desarrollado en Chile, los efectos y las consecuencias que de eso ha tenido, que es por un lado el Estado subsidiario y por otro lado la libertad de enseñanza. Esos dos principios hay que al menos cuestionarlos con la libertad que tenemos y que podemos tener en un proceso que espero sea tan extraordinario como histórico, porque por primera vez en la historia es probable que muchos, yo invitaría a los profesores de historia que recordáramos esto también, todas las constituciones en este país han sido hechas desde la primera constitución en 1818, ¿cierto? Hasta la última constitución, que es la de 1980, pasando por la emblemática del 25, que fue la que duró más. Todas son constituciones que fueron hechas por un grupo, una oligarquía. Esto es por primera vez que vamos a tener la posibilidad de discutir ampliamente una constitución, y yo espero que así de verdad sea, así lo sea. Entonces, hay que discutir esos dos principios. Pero para mí lo relevante tiene que ver con que se releve la relevancia de la educación pública en un país como este, en el que tradicionalmente o históricamente ocupó un rol importante y donde ha estado demostrado alrededor del mundo hoy y hace rato que es la única capaz de verdad de garantizar la educación como un derecho universal y humano de las familias, de sus hijos, de sus hijas y de todos. Loreto. Sumado a lo que plantea Jorge, yo también agregaría un tema muy importante a discutir, lo que tiene que ver con esta definición con lo intercultural. Es decir, tiene que haber un reconocimiento que somos un país, ¿cierto?, que lo integran también los pueblos originarios y también personas, ¿cierto?, que han inmigrado a nuestro país. Por lo tanto, ese currículum nacional, que es monocultural, se enfrenta, ¿cierto?, a los saberes que portan los niños que están conviviendo con los niños, por así decirlo, nacionales aquí en nuestras aulas. Por lo tanto, el currículum resulta totalmente descontextualizado. Y ahí llegamos a un tema de la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál es el concepto de ciudadanía que nosotros vamos a trabajar y desde el cual vamos a educar en nuestro país? El concepto de ciudadanía. Loreto, Jorge, les quiero agradecer su presencia esta tarde debatiendo sobre un tema tan interesante y tan importante para el futuro del país. Quedan, como decía al principio, quedan menos de 2 semanas para el plebiscito. A cuidarse, todos queremos votar y no enfermarnos en el camino, ¿no es cierto? También hay un llamado a informarse. Muchos ciudadanos fueron escogidos vocales de mesa y a lo mejor todavía no lo saben. Hay que ingresar al sitio del CERVEL y ahí está toda la información disponible también en el local de votación para que pueda uno ir planificando cómo moverse, trasladarse ese día.
Nuevamente les agradezco y, bueno, a nuestros auditores invitarlos para este jueves a las 19 horas a una nueva edición de La Discusión Constituyente, un programa elaborado en conjunto por Empresas La Discusión y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán. Ahora nos vamos a ver el partido de Chile, que ojalá esta vez sí gane. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, Nos chao. vemos. Concluye así una nueva edición de La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Por una ciudadanía informada, responsable y activa. La Discusión Constituyente en Radio La Discusión 94.7 FM.